Allá. Estimados estudiantes, muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este módulo del diplomado de habilidades gerenciales. En esta oportunidad les saluda su profesor Carlos León Coronado. Los estaré acompañando pues en este módulo 1, empresa, organización y liderazgo. Y por supuesto la elaboración de un estudio de mercado. Nos acompaña también en la mañana de hoy nuestro docente Jeffrey Lozano. Profe Jeffrey, buenos días. Muy buenos días, profe Carlos. Muchas gracias por hacerme la introducción. De nuevo, como lo repite el profesor Carlos, vamos a acompañarlos dentro de este módulo de empresa, organización y liderazgo, y particularmente dentro de la unidad, la elaboración del estudio de mercado. Entonces, muchas gracias por el paso. Vamos a dejar una breve explicación de las temáticas que ustedes van a poder profundizar en Cedigital. En este punto es supremamente importante decir lo siguiente. Ustedes como estudiantes de este diplomado cuentan con un material que está cargado dentro de Cedigital. Sin embargo, dentro del desarrollo de este módulo, nosotros pues queremos también abordar unas temáticas complementarias a las que ya están cargadas dentro del diplomado. Entonces, daremos pues la información correspondiente, lo que significa la empresa, organización, la elaboración de un estudio de mercado, su importancia, digamos que a manera introductoria dentro de lo que significa este diplomado, y posteriormente les estaremos mostrando el diferente contenido que se encuentra dentro de la plataforma. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a empezar de una vez con la temática que tenemos dispuesta para el día de hoy. En este caso, hablaremos o dividiremos nuestra sesión del día de hoy en dos unidades. La primera, que hablaremos de empresa, organización y liderazgo, y la segunda, que estaremos hablando de los aspectos relacionados al plan de empresa. Entonces, cuando hablamos de empresa, organización y liderazgo, es importantísimo que nosotros sepamos que aquí es cuando empezamos a hablar de habilidades blandas y las habilidades directivas que son supremamente importantes para el éxito empresarial dentro del entorno competitivo. Y nos empezamos a dar cuenta de que, a ver, todos somos gerentes de cierta manera. Entonces, no necesariamente tenemos que tener un cargo directivo, no necesariamente tenemos que tener una posición de mando para nosotros decir que ya somos gerentes. De cierta manera, en tu grupo de trabajo, en tu grupo de estudio, en tu grupo familiar, tú puedes hacer gerencias. Y así como tú también puedes gerenciar inclusive de tu vida. Entonces, aquí es clave que nosotros pues podamos entender que el concepto de gerencia o el concepto de liderazgo va a aplicar para diferentes aristas de tu vida personal y profesional en este sentido. Claramente, pues lo estaremos enfocando directamente hacia las organizaciones. Y es supremamente importante hablar del principal motor de la economía, que son las pymes, pues como organizaciones propiamente dichas. Si bien existe una marcación muy estricta entre la formalización de las organizaciones ante cámaras de comercio y demás entidades, pues en este caso nosotros pues vamos a hablar de las pymes que claramente estén constituidas de una manera legal en este caso. Entonces, entendemos las pymes como las pequeñas y las medianas empresas, las cuales constituyen el 99% del tejido empresarial para diferentes países, tanto Colombia como para otros en vía de desarrollo, y generan alrededor del 65% del empleo y otorga unas ventajas competitivas que son supremamente importantes. Entonces, muy seguramente tú también estás trabajando dentro de una pyme o eres propietario de una pyme, entonces entenderemos que las pymes tienen unas connotaciones supremamente importantes, las cuales hay que saber gestionar y manejar, como es el caso de la ventaja competitiva, la estructura organizativa y la base económica. Si nosotros nos vamos al detalle, pues empezaremos tal vez a comparar nuestra unidad de negocio y nuestra pyme con una empresa grande. Y digamos que este no es el objetivo primordial. Nosotros tenemos que entender que las pymes pueden crecer tanto como lo determine o tanto como lo quieran hacer a partir de sus ventajas competitivas, que ya voy a explicar qué significa esto puntualmente. Aquí es clave, muchachos, que nosotros tengamos en cuenta qué es la visión empresarial. Si ustedes se van al año de 1999 y tú te preguntarás o intentarás recordarte qué estabas haciendo en el 99, pues en 1999 Jeff Bezos tenía en el garaje de su casa Amazon y vendía libros por internet. Entonces, Jeff Bezos arrancó con una empresa absolutamente pequeña, con una pequeña pyme, pero la gran diferencia entre él y otras empresas fue su visión empresarial y hacia dónde empezó a crecer. Entonces, aquí es donde nosotros debemos meter el concepto de qué significa la palabra competitividad. Y es que cuando hablamos de competitividad,
a veces aterrizamos en cómo me puedo comparar yo con otras empresas. Y resulta que el tema de la competitividad hace referencia a cómo puedo administrar de una manera clara, objetiva, franca y con visión todos los recursos que yo tengo dentro de mi empresa, dentro de mi organización. Y cuando hablo de recursos, hablo de recursos económicos, recursos técnicos y por supuesto el recurso humano que trabaja conmigo. Entonces, ¿cómo puedo trabajar yo para poder optimizar todos esos recursos en pro del crecimiento de la empresa que yo tengo determinado a través de una visión empresarial? Entonces, a partir de la identificación de qué es lo mejor que yo tengo a partir de estos recursos, yo puedo empezar a decir, yo me puedo diferenciar en que mi recurso humano tiene, por ejemplo, una excelente técnica de atención al cliente o mi personal altamente calificado, por ejemplo, en los temas técnicos de impermeabilización en techos e insonorización de espacios. Pues tú dices, bueno, esas son ventajas que yo empiezo a tener como empresa. Y eso, eso se va a convertir en el concepto de la ventaja competitiva. Y es decir, que mi empresa también se puede meter a competir de una manera franca en el mercado a partir de las ventajas diferenciales que está teniendo. ¿Sí? Entonces, ahí ese es el clave que nosotros debamos aplicar este concepto de ventaja competitiva. ¿Qué tiene tu empresa que pueda destacar absolutamente en el mercado para que pueda crecer dentro del mismo? La estructura organizativa también va a jugar un papel fundamental dentro de este proceso, que significa que debemos tener equipos versátiles y tenemos que tener una comunicación clara. Cuando hablamos de la estructura organizativa, pues empezamos a revisar diferentes tipos de modelos, los cuales nos dicen que yo puedo tener una organización de carácter vertical o una organización de carácter horizontal. Más que cualquier estructura que tú hayas establecido, porque cada una tiene unas ventajas y sus desventajas a la vez, es clave cómo vamos a gestionar la comunicación dentro de esas estructuras y cómo vamos a trabajar un aspecto que es supremamente importante y que tiene que ver con la ventaja competitiva, que es la toma de decisiones. Entonces, ¿qué tanto me estoy demorando yo para poder comunicar la información con respecto a una nueva decisión que se haya tomado? Por ejemplo, la inclusión de un nuevo producto, la inclusión de un nuevo servicio, la inclusión de una nueva política, la inclusión de un nuevo concepto dentro del negocio. Entonces, es clave que mi estructura organizativa pueda responder también a un aspecto relacionado con la productividad y que la comunicación que se maneje dentro de esa organización pueda ser lo más rápida posible en este caso. Dentro de la base económica, por supuesto, todo negocio absolutamente pues tiene que ser rentable, ¿no? Y existen diferentes modelos para poder medir el tema de la rentabilidad, pero más allá de eso es tú en el rol de gerente, ¿cuánto te comprometiste a generar de ingresos? ¿Cuánto te comprometiste a generar de utilidades para aportarle a los dueños, a la junta directiva o tú como dueño de empresa? ¿Cuál es tu determinación de cuánto esperas ganar a partir de la rentabilidad que has trazado para tu negocio? Entonces, la base económica va a ser supremamente importante y es clave que yo no deba separar el tema económico del tema de la calidad, porque eso nos termina pasando, que entonces empezamos a trabajar aspectos relacionados a voy a minimizar mis costos para poder generar mayor utilidad, pero empiezo a dejar de lado el tema de la calidad. Entonces, aquí la recomendación para ustedes, gerentes, futuros gerentes, es que también tengamos una visión de calidad, que no nos dejemos llevar únicamente por el tema estrictamente económico, sino revisemos, por ejemplo, la norma ISO 9001, para que yo no vaya a entrar a sacrificar aspectos de la calidad y la productividad empresarial propiamente dichas. La agilidad para adaptarse a los cambios del mercado distingue a las pymes y les permite modificar rápidamente sus productos y servicios según las necesidades del cliente. Si bien en este punto estamos hablando de un tema supremamente importante que es la adaptabilidad y crecimiento en el mercado, yo debo decirles lo siguiente, y es que ustedes deben tener también en cuenta un concepto que se llama el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte dice que en promedio una pyme tiene 5 años de vida. Después de los 5 o 6 años de vida, tú puedes decir, listo, esta empresa empieza en consolidación.
¿Por qué? Porque empieza a tener mayor exposición en el mercado y es cuando empieza a encontrarse con las restricciones que se van a encontrar en el mercado. Entonces, aquí es clave los aspectos relacionados a la adaptabilidad. Entonces, si no tenemos una visión clara de nuestro negocio, si no tenemos claro quién es la perfilación de cliente que hemos establecido para poderle vender, si no tenemos claro cuáles son nuestros márgenes de ganancia, si no tenemos claro cuáles son nuestra ventaja competitiva, pues nos vamos a terminar quedando en el mercado. Y ese quedarse en el mercado claramente va a significar el cierre de nuestra unidad de negocio. Hay unas características distintivas que hacen parte de las pequeñas y las medianas empresas. Número uno, la cercanía del cliente. El hecho de tú poder ser mucho más pequeño te da la posibilidad de poder interactuar como propietario, como gerente, como director, como coordinador comercial, mucho más con los clientes. Entonces te puede permitir generar relaciones personalizadas y atención directa. A mí me gusta hablar mucho del tema del cliente y es porque los clientes son pues la base fundamental de tu empresa. Y resulta que en oportunidades las organizaciones dicen, listo, esta es tu meta de venta. Yo necesito que tú me vendas tantas unidades, que me vendas tantos servicios, que me posiciones tantas pólizas en un periodo de tiempo, en un mes, en 2 meses, en un año. Entonces tú has establecido una meta. Entonces salimos a vender. Salimos enfocados a vender. Pero el tema de la venta es fundamental que tú estés permanentemente conectado con tu cliente, escuchando sus alegrías, escuchando sus trabajos, escuchando sus frustraciones. En pocas palabras, eso lo traducimos pues al mapa de valor para robustecer nuestra propuesta de valor. Y esa cercanía con el cliente es la que me va a permitir a mí generar los nuevos productos, me va a permitir a mí generar los nuevos servicios, me va a permitir a mí generar las nuevas estructuras organizacionales y las nuevas dinámicas y, ¿por qué no?, los nuevos procesos de innovación que yo quiera desarrollar dentro de la empresa. Entonces, esa cercanía con el cliente es fundamental. Al cliente no solo lo veamos como quien me compra el producto, sino que yo tengo que verlo realmente como a quien yo le estoy solucionando la vida a través de mi producto o mi servicio. La agilidad en las decisiones también va a ser supremamente importante, porque si tengo una empresa que es menos de 10 trabajadores, pues yo puedo tomar decisiones mucho más rápidas y la comunicación que yo pueda hacer dentro de la empresa puede ser mucho más rápida y puede ser mucho más efectiva. Entonces, el tema del tiempo, el tiempo es plata. El tiempo es plata. Entonces, yo no me puedo demorar tanto en hacer una toma de decisiones. Debo hacerla rápida, pero también de una manera asertiva. La capacidad de la adaptación va a ser fundamental y clara. Y esta capacidad de la adaptación al mercado te la va a dar lo que estábamos hablando anteriormente. El hecho de que tú escuches muy bien a tu cliente y la agilidad en la toma de decisiones para poder adaptarte a las cosas nuevas que están saliendo en el mercado. Pues nosotros pasamos por la revolución comercial, que dio como resultado el descubrimiento de América. Llegamos a la revolución industrial. Y ahora estamos en la fase pues, de las telecomunicaciones y de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo tu empresa también se está adaptando a estos nuevos cambios que se están generando en la humanidad? Y cómo lo estamos adaptando, pues, de cierta manera también al mercado. Y es importante que tú también puedas medirte. ¿Será que mi unidad de negocio es una empresa de alto impacto? No, mi empresa tiene 8 años en el mercado, pero yo no sé realmente en cuánto está creciendo el sector económico en el cual estoy. Y supongamos que tu sector económico está creciendo en el 2,5% y tú estás creciendo al 4%. Entonces tú dices, yo estoy creciendo más que el sector. En la medida que tú crezcas más que el sector, pues claramente tu unidad de negocio, tu emprendimiento se convierte en un emprendimiento de alto impacto, porque aunque con un pequeño granito de arena, un cuarto de grano de arena, tú estás jalonando el sector económico. Suena diferente. Entonces, ese es lo que nosotros también queremos alcanzar con el tema de las pymes, que podamos alcanzar un impacto local y que podamos también conectarnos de una manera estratégica con toda la red empresarial que a bien tengo dentro de mi ciudad o de la región donde me encuentro. Es clave también que yo tenga muy presente que los aspectos de liderazgo han venido cambiando. Si tú te vas a estudiar aspectos de administración de empresas, te vas a encontrar con
las teorías de liderazgo, la teoría X y la teoría Y. La teoría X que nos habla claramente de un liderazgo o una jefatura absolutamente coercitiva, una comunicación que es unidireccional del jefe al empleado, del profesor al estudiante, y que supone que las personas que están trabajando en esa organización no tienen algún tipo de aspiración diferente a hacer el cobro de su salario. Mientras que la teoría Y es completamente diferente. Entiende que las personas tienen unas motivaciones, entiende que debe haber un feedback o debe haber una retroalimentación entre el jefe, entre el líder y el empleado. Entonces, aquí nosotros nos vamos dando cuenta que existen varios estilos de liderazgo, pero el mismo modernismo y las nuevas tendencias también nos exigen de que deben haber nuevos liderazgos dentro de la empresa moderna, dentro de nuestra empresa actual. Y entonces eso nos implica que debemos tener una visión estratégica, un desarrollo del talento y una comunicación efectiva o una comunicación asertiva, que es lo que hemos venido hablando a lo largo de la mañana de hoy. Te hablaba hace un momento de que una empresa per se no debe preocuparte el tamaño de la empresa. Aquí estoy facturando, no sé, 70 millones mensuales. Aquí, no hay problema. Pero ¿cuánto quieres facturar dentro de un año? ¿Cuál es tu meta de facturación dentro de 5 años? Ahí es donde está el punto. Hoy conocemos muchas empresas denominadas las empresas apagafuego. Las empresas apagafuego son, necesito 50 unidades y te las tengo, pero tu capacidad productiva es de 40. Yo veré cómo soluciono esas 10 unidades de diferencia. Entonces, vas tomando cualquier negocio, vas tomando cualquier oportunidad sin medir también la capacidad que tienes. Entonces, y ese mismo día a día te impide poder mirar hacia dónde vamos a encaminar nuestra organización. Entonces, aquí es clave que yo pueda tener una visión estratégica. No importa si tus empresas es de 5 personas, de 6 personas, de 7, de 10, de 15. Tú debes establecer por parte de la dirección los objetivos y que estos objetivos sean completamente inspiradores y compartidos por el equipo. Si tú te detienes a mirar, tú llegas digamos que empresas tradicionales, te vas a encontrar en la pared con un cuadro que dice misión gigantísimo, visión, valores, etcétera. Y tú le preguntas a una persona que haga parte del equipo de trabajo, tienen 10 valores, dime 5 valores. ¿Y cómo se articulan con la misión? ¿Y hacia dónde va la empresa? No tengo ni idea. Porque entonces no estoy conectando a mi equipo de trabajo con las metas organizacionales. Ah, no, profesor, lo que pasa es que yo, pues realmente yo voy al trabajo a trabajar y yo cumplo con lo mío. La gran pregunta es si el estilo de liderazgo que tú estás aplicando permite que las personas que estén trabajando ahí contigo crezcan a la par de la empresa. Es muy diferente. Si tú le dices al gerente comercial o el director comercial o la empresa encargada de ventas, yo creo que tú puedas traer nuevas estrategias. Tú que saliste a estudiar un diplomado de redes sociales o que hiciste una especialización en mercadeo, tráeme esas ideas y cómo las podemos apropiar aquí dentro de la organización, que te permita a ti crecer y que permita también validar ideas que tú puedas tener o planteemos negocios. ¿Sí? El hecho es que tú puedas también vincular de una manera directa a todo tu equipo a través de la visión estratégica. Y todo eso se da a través del desarrollo de talento, que te lo decía hace un momento, el recurso humano. ¿Qué potencial tiene tu gente? A ver, hay gente que te habla hasta por los codos y tú lo tienes sentado en un escritorio haciéndote contabilidad atrás, por ejemplo, o haciéndote algún tema de planeación, que lo cual está muy bien y tal vez cumple con todas las funciones de una manera adecuada. Pero ¿qué pasa si nosotros también le damos la oportunidad de que pueda generar algún otro rol según las competencias y el potencial que tiene? De eso se trata el aspecto del liderazgo, poder identificar las principales potencialidades y ponerlas al servicio de la organización, pero también al desarrollo personal de la empresa, del trabajador, perdón. Entonces,
Identifico su potencial y creo oportunidades de ese crecimiento profesional. Y por supuesto, un tema de comunicación efectiva. Tengo que saber cómo poder comunicar esas palabras. Y también la comunicación que no se te olvide, que no es unidimensional, sino que esta comunicación debe ser bidimensional, de mí para ti y de ti para mí. Y encontramos aquí los diferentes estilos de liderazgo. Y es clave que también entendamos la dinámica de la empresa, porque según la dinámica de esta empresa aplicará el estilo de liderazgo que corresponda. Un liderazgo autoritario que toma decisiones de carácter unilateral, que puede funcionar en situaciones de crisis. Ojo, que yo no quiero decirte con esto que simplemente debe haber un solo estilo de liderazgo. No, también las situaciones y los momentos y las personas también nos permitirá saber de qué manera voy a establecer el liderazgo. Si tú te vas a Google, por ejemplo, eh, te encontrarás mesas de billar, encontrarás cervezas, puedes tomar tu pausa activa, o sea, jugando billar, jugando play. Si tú extrapolas ese modelo y lo traes aquí a Bogotá, lo traes a Cali, lo traes a Santa Marta, lo traes a Bucaramanga, ¿será que dará el mismo resultado? Probablemente no. Entonces, los estilos de liderazgo deben también adaptarse a la cultura del entorno donde te encuentres y a tu cultura organizacional. Entonces, el liderazgo autoritario funciona en situaciones de crisis. Liderazgo democrático, entonces, involucra al equipo en las decisiones, fomenta innovación y sobre todo el tema del compromiso del personal, que a veces es tan complicado poder despertar el compromiso de las personas. Un liderazgo transformacional que inspira que tú puedas realizar cambios positivos en los seguidores y que puedas transformar también a las empresas las empresas a través de sus trabajadores, dándoles mayor empoderamiento. Y es que a veces nos cuesta hablar de esta palabra empoderamiento, el empowerment. Y el empowerment es supremamente importante, es supremamente clave. Yo te digo a ti, tú puedes hacer hasta estas funciones y tú eres gerente en tus propias decisiones hasta o dentro de estos rangos. Le da mayor capacidad de resolución, le da mayor autonomía y tú puedes desprenderte de ciertas funciones de control que a veces caemos en el control excesivo. Liderazgo servicial que prioriza las necesidades de los demás, construye confianza y es supremamente importante la construcción de confianza y trabajar en el desarrollo sostenible del equipo. A ver, el hecho de que estemos cambiando de equipo, de integrantes del equipo todo el tiempo, pues también nos genera un reproceso, muchachos. Entonces, ¿cómo podemos también consolidar al grupo? Y esto es básicamente como un equipo de fútbol. Quien me sigue aquí y que le gusta el fútbol sabe que si tu equipo de fútbol esta temporada tuvo, digamos que una buena presentación, que termina pasando a veces al siguiente semestre. Te compran los jugadores y te desbaratan al equipo, se llevan al técnico y tú dices, bueno, ¿en qué quedó nuestra identidad? Entonces, pasa exactamente lo mismo. Tenemos que tener una base de equipo. Sí, pueden haber uno que otros cambios, pero que se mantenga la base y manteniendo la base hacia dónde se dirige completamente esa base. El cambio de un nuevo personal que te llegue implicará eh, a, compartirle tu visión organizacional, compartirle hacia dónde va tu organización. Y eso también toma tiempo en la adaptabilidad. Existe un nuevo talante en la dirección que nos habla de que debe existir un equilibrio entre el trabajo y la vida, de que debe existir una sostenibilidad, inclusión y transformación digital. ¿Cómo así? Veámoslo por entretenimiento. Existe un equilibrio entre el trabajo y la vida. Entonces, no solamente es decirte que dentro de una empresa cualquiera debe existir un bienestar laboral, no, sino que ese bienestar laboral de verdad se ve aplicado, que no quede en una política puntualmente, sino entonces cómo realmente hacemos el tema de el trabajo y la vida. Hay aspectos que hay que tomar con las pinzas, muchachos. Por ejemplo, el aspecto de da la milla más. Es necesario dar la milla más, pero en ciertos contextos, no eternamente, no eternamente.
porque debe existir este trabajo entre la vida personal y la vida profesional. Y eso va a marcar la diferencia en el clima y en el ambiente organizacional de la empresa. Sostenibilidad. Integra aspectos ambientales en decisiones empresariales. Yo les recomiendo un documental, a mí me gusta mucho, yo me lo he visto 2 veces, se llama Compra ahora, la conspiración consumista. Lo encuentras en Netflix. Habla acerca de, te voy a dar el spoiler, pero igual míratelo. Dice que cuando tú fabricas un producto, por ejemplo este de mis productos favoritos es eh, mi parlante. A ti te dicen en calidad, ¿no? ¿Qué debe tener este producto? ¿Cuál debe ser el alcance? Tiene una ficha técnica, pues todos los aspectos relacionados al diseño, funcionalidad, el que tenga Bluetooth, etcétera. Te entrega un manual de cómo debes trabajarlo, que tú puedes conectar este parlante con otros parlantes, ta. Aclaro, JBL no me está pagando por esto. Pero, ¿qué pasa cuando el parlante cumple su vida útil? ¿Qué pasa? Lo regalo, mira a ver si lo puedes arreglar y te lo quedas, o lo vendo a alguien más, o en el peor de los casos, te termina botando. Este documental te dice que tú planeas el producto, trabajas en cómo vender y crear la necesidad en la gente, pero nunca le dices cómo debes hacer la disposición final del producto. ¿Cómo haces para que el producto sea más duradero? Al contrario, ¿cómo haces para que te dure menos? Si tú vas a la casa de tus abuelos, sobre todo para los que somos de clima caliente, tú te encontrarás un ventilador, o como decimos en la costa, un abanico de techo. Y ese ha estado toda la vida ahí. No le cambias balineras, no le cambias aspas, no le cambias nada ahí. Mientras que hoy los productos cada vez son más desechables. Están hechos para que puedan reemplazarse mucho más y que las empresas puedan vender mucho más. Entonces, ¿qué pasa con la disposición del producto cuando se deja de usar? Entonces, allá va el aspecto de sostenibilidad. Y el nuevo talante de la dirección te dice, ojo con el aspecto ambiental. Ojo con ese aspecto ambiental. Aspectos relacionados a inclusión, valora la diversidad como fuente de innovación. Y es que a veces en la dinámica y la velocidad de las cosas se nos olvida que tenemos que escuchar a la gente. Tenemos que escuchar sus ideas, tenemos que escuchar sus aportes, que muy seguramente van a ser muy valiosos para nuestra organización. Y el tema de la transformación digital, arranqué conversándote el día de hoy de que básicamente la competitividad te exige de que tú tengas que estar pues, a la vanguardia de lo que está pasando en el mercado. Y hoy la transformación digital y los procesos de transformación digital marcan la diferencia. En la medida de que yo te hablé de los recursos económicos, técnicos, tecnológicos, etcétera, en la medida que tú ahorres el recurso más importante para todos, que es el tiempo, ahorrarás una gran cantidad de dinero. Entonces, habilidades directivas que son esenciales: resolución de problemas, la gestión del tiempo, la habilidad para negociar, la inteligencia emocional en este caso. Entonces, la resolución de problemas, me gusta hablar más de resolución de situaciones en particulares. Y es que fíjate que aquí te habla la capacidad para analizar las situaciones complejas. Y es que cuando identificamos una situación adversa, que le denominamos problemas, a veces nos quedamos en algo que se denomina la parálisis del análisis. Y en esa parálisis del análisis, pues nos quedamos sobrediagnosticando nuestra situación y no establecemos un plan y mucho menos lo ejecutamos para hacer el cambio. Entonces, en la resolución de problemas es identificar la problemática y de una cómo la puedo atacar. Si no la atacas hoy, esa problemática te puede crecer mañana y es otro problema diferente. Capacidad para poder negociar, capacidad para poder escuchar. Los nuevos directivos tienen que ser capaces de escuchar para poder entender y poder argumentar mucho mejor. Aspectos relacionados a la inteligencia emocional, pero por supuesto, es supremamente necesario
el tema de la inteligencia emocional y cómo se viene manejando, y la gestión del tiempo, la priorización de tareas. Una cosa son aspectos importantes y otra cosa son aspectos urgentes. Entonces, debo entender la diferencia entre urgencia e importancia para poderlo hacer. ¿Listo? Entonces, estos fueron los aspectos puntualmente trazados y vinculados con el tema del liderazgo o del nuevo liderazgo que se está trabajando o que se debe trabajar dentro de las organizaciones, o que es la sugerencia. Sobre todo que podamos aterrizar en modelos que puedan ser mucho más cercanos. Y ojo, aunque estamos creciendo en tecnología, tenemos que centrarnos cada vez en el humano. Vuelvo y te hablo de aspectos de calidad. Antes solamente fabricábamos productos en masa y hoy cada vez estamos trabajando en generar experiencias de servicio y casi que semi-personalizadas y personalizadas. Entonces, ahí es cuando marcamos la diferencia. ¿Listo? Entonces, bueno, arrancamos con la unidad 2. En este espacio, pues será el profe Jeffrey, quien nos comentará acerca de la importancia de lo que es el plan de empresa y la elaboración de un estudio de mercado. Entonces, aquí te cedo la palabra, profe Jeffrey. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante la explicación que nos estabas dando. Creo que conecta muy bien el proceso de este módulo con el contenido de el diploma en habilidades gerenciales, cómo el liderazgo puede determinar o marcar el rumbo de la organización. A veces pensamos que solamente se trata de un gerente dando órdenes, pero definitivamente el estilo, la cognición o la percepción que tiene la persona a cargo, pues va a materializar que se puedan ejecutar de mejor manera esas actividades, esos procesos y sobre todo que se marque cuál va a ser el tipo de organización que queremos ser. Continuando con este ejercicio, vamos a hablar en la unidad 2 de cómo materializamos eso en elementos importantes como es el plan de empresa y la elaboración del estudio de mercado como un elemento esencial para resolver incertidumbres. Básicamente, un buen gerente, como lo planteaba ahorita Carlos, no solamente nos da liderazgo, nos da visión, sino que tiene que tener la claridad. A mí me gusta pensar al gerente como un profeta que es capaz de identificar claramente qué va a pasar en el futuro y luego devolverse y convencer a los otros colaboradores de qué está pasando en ese futuro, incluyéndonos nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, para poder hacer un ejercicio de profecía, pues básicamente tenemos que tener una habilidad que podría decir que nadie tiene, que es saber con exactitud qué va a pasar en el futuro. No obstante, aunque no tengamos esa capacidad, sí podemos básicamente, más que predecir, calcular de manera probable qué va a suceder. Y esto lo hacemos con experiencia. Y lo vamos a tratar de materializar en elementos contextuales o elementos más bien tangibles que los otros puedan entender. Porque digamos que si alguien me dice que mañana vamos a ganar la lotería, pues yo lo que quiero es que me diga esa persona cómo sabe, cómo está tan seguro que lo vamos a ganar. Si es un elemento de intuición, seguramente no estaré tan convencido, pero si es un elemento más real, porque me muestra pruebas, pues seguramente estaría yo mucho más identificado o mucho más convencido de que esta situación se puede materializar. Y para eso entonces aparece una herramienta que es el plan empresa como ese elemento que permitemos volverlo tangibilizante para que yo y mis colaboradores tengan claridad sobre qué trata el modelo de negocio. Profe Carlos, ¿me ayudas? ¿Me das una, por favor? Listo. ¿Me das una, profe Carlos? ¿Me escuchas? Profe, ¿me escuchas? Profe Carlos. Listo, profe. Vale. Mientras que el profe Carlos voy a compartir yo de nuevo para hacer aquí el ajuste y no tengamos de pronto la dificultad de tener que molestar al profe pidiéndole compartir. Bueno, gajes del oficio. Aquí un pequeño problema, pero ya vamos a poder mirar. Quiero lo comparto de nuevo de acá, Ya, Jeffrey. listo.
Ya, perfecto, ya. Como le venía diciendo, debemos materializar esa estructura factual para que otros también lo comprendan a través de un elemento esencial que es el plan de empresa. El plan de empresa básicamente es un documento integral, ¿cierto?, que abarca todos los aspectos del negocio, desde la idea hasta las proyecciones financieras que permiten entonces comprender cuál es la rentabilidad que el negocio tiene. Pasa todos los aspectos, desde la parte más estratégica del negocio hasta la parte más operativa del negocio, de manera condensada, clara y específica para que todo el mundo pueda entender de qué va nuestro negocio, cuál es la visión que la organización tiene y hacia dónde va a caminar y cómo va a caminar hacia ella. Particularmente me gusta mencionar que el plan empresa debe responder exactamente a 4 preguntas. ¿Qué se hace o qué se vende? ¿Cierto? Entendiendo ese why, ese por qué existe la organización. ¿Cómo vamos a gestionar la organización? ¿A través de qué recursos o procesos? ¿A quién estamos dirigiendo nuestra oferta de productos y servicios? ¿Y cuánto es el coste de la operación del proceso y cuánto es el margen de beneficio o de valor que estoy generando para mí o para mis inversionistas dentro del modelo de negocio? Por lo cual, entonces, el documento de plan empresa es un documento estratégico dentro de la organización, pero también es una herramienta de planificación porque nos permite tener claridad sobre los objetivos, los recursos y los plazos que nosotros tenemos que cumplir para poder lograr esa visión empresarial que hemos estipulado. He aquí la importancia entonces de capturar o de conectar mejor el liderazgo que está mostrando el profe Carlos ahorita hablándonos sobre liderazgos y las nuevas tendencias de liderazgo con el título de este diplomado en habilidades gerenciales, porque un buen gerente debe tratar de identificar claramente hacia dónde quiere ir y cómo va a llegar a él. Y para eso, entonces, la principal herramienta es el plan de empresa. Pero recordemos que siempre que nosotros queremos comunicar algo, es porque estamos dirigiéndonos a otros. También me puedo dirigir a mí mismo, pero sobre todo a otros. Y a ese otro yo le tengo que saber exactamente qué es lo que a él le interesa. Entonces, tenemos que identificar como el plan de empresa como una carta de presentación, o mejor dicho, un elemento que con los stakeholders o los grupos de interés requieren saber sobre mí o sobre mi organización. Para un inversionista, seguramente la viabilidad financiera puede ser muy importante, pero por ejemplo, para, no sé, Incontec, para otorgarnos un sello de calidad, o para Invima, para otorgarnos un sello de salud, pues seguramente necesitamos demostrarle calidad en los procesos. Es decir, que el plan empresa pues refleja todo el espíritu y toda la profesionalidad que se va a tratar de transmitir a un tercero. Entonces, ¿por qué es útil tener un plan de empresa? Perdona que se me fue una. Es útil porque primero nos genera una guía interna. Y es que es muy fácil perdernos ante las responsabilidades. Básicamente un gerente no solamente tiene que encargarse de la parte estratégica, sino que en muchas ocasiones tiene que tomar decisiones rápidas y apresuradas para poder ir a la vanguardia de lo que el mercado o el sector está pidiendo, de las situaciones que se pueden estar presentando o, como le decía ahorita el profe Carlos, más allá de los problemas, sino también de las situaciones particulares o los desafíos o oportunidades que uno encuentra en la gestión o el liderazgo de una organización. Por lo cual, también es útil, también es importante para nosotros tener un elemento que nos permite no perder de la cordura, no perder lo realmente importante en la organización. Y el plan empresa, entonces, no es un documento estático, sino que es un documento de consulta y de actualización constante que me permite a mí no perder la visión que yo quiero establecer o el norte que quiero establecer dentro del proyecto empresarial. Por supuesto, es una herramienta financiera porque me facilita las negociaciones con los inversionistas, demostrando cuál es la solidez o las proyecciones de rentabilidad que yo espero dentro de la iniciativa empresarial que estoy generando. Por supuesto, es un instrumento de análisis porque me permite evaluar la viabilidad de la organización, identificar las expectativas de mejora en torno a la gestión de los recursos y en torno a la planeación inicial que habíamos hecho como empresa. Me permite generar un marco de coordinación para establecer específicamente cuál es la visión empresarial que yo voy a tener y mantenerla en el tiempo. Y por supuesto, tiene que ser una herramienta que se adapte y que se adopte para que otros que no están en mi cabeza
puedan entender cuál es la visión que yo tengo sin tener que recurrir a mí todas las veces. Imagínate que cada decisión, cada gestión que tenga que tomarse dentro de la organización tenga que pasar por mi cabeza. Seguramente me voy a saturar y voy a tener dificultades en desarrollar de mejor manera ese modelo de negocio. Esto conecta de nuevo con las habilidades gerenciales que tenemos que tener para poder producir una gestión eficiente, efectiva y que genere valor. Un plan de empresa bien estructurado, entonces, tiene que mejorar nuestras probabilidades de éxito, especialmente en etapas iniciales, a través de generarnos estructuras, marcos de pensamiento o elementos que nos permitan tomar decisiones a partir de datos. Entonces, la pregunta es, ustedes como gerentes o futuros gerentes comienzan a plantearse cómo iniciar ese plan de empresa, cómo tengo ese documento estratégico que me permite a mí tener casi que un manual de lo que yo tengo que hacer. Y para eso entonces iniciamos siempre con una introducción del plan de empresa que debe tener unos elementos esenciales. Primero, un resumen ejecutivo. ¿Por qué es tan importante ese resumen? Porque básicamente es una síntesis del modelo empresarial, del proyecto empresarial, que no está dirigida hacia mí, está dirigido para que cualquier persona que necesite conocer hacia dónde se dirige la empresa lo pueda leer de manera muy sucinta y muy clara. Este entonces tiene que ser un elemento que capte el interés. Imaginemos que estamos construyendo ese plan de empresa para lograr inversionistas, por lo cual entonces un buen enganche, un buen punchline, como le decimos en los pitch, permite entonces mantener el interés y saber que es una organización que aporta valor y que me va a traer a mí valor como inversionista. Es decir, que es un documento comunicacional. El siguiente elemento muy importante, es la parte del direccionamiento estratégico que se materializa a través de esa carta estratégica que es la misión y la visión, que básicamente no solo contiene qué quiero hacer y hacia dónde voy a hacer, sino cómo lo voy a hacer en términos de propósitos, de valores, del espíritu empresarial. A mí me gusta básicamente mencionar este aspecto como la única parte filosófica de la empresa, ¿cierto? Porque tiene un marco epistemológico que permite decir hacia dónde soñamos. Todos los demás datos, todos los demás elementos dentro de una empresa están volcados a generar factibilidad, a generar elementos mucho más sucintos, mucho más explícitos de lo que es la organización. Sin embargo, durante el direccionamiento estratégico, estamos tratando de establecer qué quiero ser a partir de sueños. Por tanto, es necesario mejor que quien lea ese documento de plan de empresa, pues se conecte con ese sueño, ¿cierto? Que entiende que hay un gerente que le da una impronta, que le genera valor, que hay una persona que sabe hacia dónde quiere ir. Voy a tomar el ejemplo de Steve Jobs, que si bien Steve Jobs no era el mejor diseñador, es más, creo que ni siquiera terminó su carrera de diseñador y no era ingeniero de sistemas ni de software, y podía tener muchos errores, incluso a nivel personal, era una persona que tenía muy clara hacia dónde quería dirigir su empresa, ¿cierto? Hoy Apple es lo que es, un poco por la impronta de Steve Jobs, de esa empresa que quería pensar diferente, que si todo el mundo estaba haciendo computadoras blancas o negras, pues él planteó las computadoras de colores. Si todo el mundo estaba pensando en la utilidad del software y del hardware, pues él estaba pensando en el diseño y la estética del hardware. Es decir, estaba generando una impronta. Esto se puede materializar en números, se puede materializar en elementos, quizás todavía no, pero por lo menos tiene que conectar y resonar con otros. Apple hoy es una de las empresas líderes del mercado en tecnología porque resuena en algunas personas. Esas personas están convencidos en esa impronta de diseño, están convencidos en esa estética que complementa la funcionalidad, y seguramente es lo que hace que hoy, a pesar de que Apple no sea la empresa tecnológica o con mayor innovación, pues seguramente sí es la empresa que más arraigo tienen sus consumidores. Y esto es lo que comenzamos a indicar en esa visión estratégica del negocio. Siguiente, o como un tercer punto dentro de esa introducción del plan de empresa, de nuevo comienza a aparecer el gerente. No solo el gerente, sino también los colaboradores. Es decir, que vamos a hablar de los promotores de la iniciativa, de la experiencia y la capacidad del equipo para poder afrontar retos y para poder generar esa confianza en la propuesta de valor que estoy tratando de vender. Es decir, que lo que estoy tratando de desarrollar efectivamente es una conexión
entre una idea de negocio, unas cifras frías y una persona. Porque definitivamente pasan dos cosas. Hoy que estamos en la boca de la inteligencia artificial y de los nuevos tipos de desarrollo digital, pues lo que definitivamente no puede hacer la inteligencia artificial es ser un humano, es tener necesidades, es conectarse con otros seres humanos, es tener empatía. Y definitivamente los modelos de negocios exitosos generan esa empatía. El plan empresa entonces arranca con una presentación desde el punto de vista de lo humano, desde el punto de vista de cómo nosotros logramos transmitir que hay una propuesta de valor dirigida a otro ser humano, ¿cierto? Por eso entonces el último elemento de esa introducción del plan de empresa es el origen de la idea, las motivaciones, los antecedentes, el contexto del proyecto que permite decir, yo no solamente construí una idea porque sí, o trato de generar una venta de un producto porque sí, sino que yo entiendo hacia quién se lo voy a dirigir. Yo entiendo por qué, yo conecto con eso, me apasiona lo que estoy haciendo y seguramente esto va a resonar mucho más que simplemente darles una inducción a mis colaboradores o una presentación fría a mis compradores, sino que yo estoy tratando de decirle, hay storytelling, hay bagaje, ¿cierto? Dentro de la presentación, hay una historia que yo quiero comprar, porque al final es lo que compramos todos, compramos una historia. Continuando entonces en esta construcción del plan de empresa, comenzamos ahora sí a describir el negocio. Simon Sinek, que básicamente es un empresario bastante exitoso, ha desarrollado una metodología que le llama el círculo de oro. Y voy a conectar un poco esta explicación del plan de empresa con el círculo de oro de Simon Sinek. Simon plantea que existen tres niveles: el why, el por qué, el cómo y el qué. Dentro de la descripción del negocio o dentro de ese plan de empresa mejor, acabamos de explicar el why, el por qué tengo el negocio, ¿cierto? Y ese por qué resuena a un nivel un poco más filosófico. Pero ahora sí vamos a resonar en el qué, es decir, ¿qué vendo? Exactamente qué vendo. Y yo vendo entonces ahora sí la descripción del paquete de productos o servicios que se conectan a través de un cómo, de una identidad organizacional, una identidad corporativa, una ubicación estratégica, una propuesta de valor, un sector o un sector de actividad donde yo me voy a mover. Simon, para seguir con el ejemplo de Apple, nos dice que el why, el por qué vende Apple, es pensar diferente, ¿cierto? ¿Cómo lo vende? A través de diseños atractivos, que es la propuesta de valor, y que vende ahora sí computadores, relojes, tablets, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no vendo productos como sencillamente, yo lo que vendo o conecto es cómo los vendo y por qué los vendo. Pero es importante entonces hacer esa descripción del negocio entendiendo esos tres niveles de resonancia: el por qué, el cómo y el qué. Y ahora sí materializamos el qué, exactamente qué venden los productos y servicios. La descripción detallada de los productos, el ciclo de vida del producto, las ventajas competitivas de ese producto, que son elementos que al final tiene contacto con el comprador o con el usuario. Sin embargo, es importante en ese plan de empresa marcar primero el why, ¿cierto? Que es este elemento de la visión estratégica. Perdón que me volví mucho. El cómo, ¿cierto? De la descripción del negocio y el qué de los productos y servicios tal y como se van a percibir por el usuario o el consumidor. ¿Por qué es tan importante estos elementos? Definitivamente, el mercado resuena cuando hay una conexión directa entre el resultado esperado del consumidor, es decir, las necesidades que quiere satisfacer y los productos que satisfacen esas necesidades. Por eso, entonces, el punto principal como gerentes es comenzar a reducir las incertidumbres que yo tengo sobre cuál es el resultado óptimo del consumidor, qué es lo que él considera, cómo se considera satisfecho. Para eso, entonces, comenzamos a elaborar un elemento que se llama el estudio de mercado. El estudio de mercado como la reducción de las incertidumbres sobre las necesidades del cliente y las capacidades nuestras de la empresa. Entonces, el estudio de mercado aborda dos elementos importantes: el conocimiento interno de la organización a través de la capacidad que yo tengo y el conocimiento externo de la organización a través de la oferta y la demanda de productos que existen. Entonces,
El estudio de mercado tiene que reducir la incertidumbre sobre quiénes son mis clientes, quiénes son mis competidores y cuál es el entorno económico que yo estoy compitiendo. Definitivamente estudios como el de la FADEPYME nos indican que el 70% de los fracasos dentro de los primeros 3 años de las pequeñas y medianas empresas tienen que ver con el mercado, el desconocimiento del mercado y sus necesidades. También nos encontramos que el retorno de la inversión esperada media para organizaciones que invierten en un estudio de mercado es 3 veces lo invertido. Es decir, que si yo invierto $1.000.000 en realizar un estudio de mercado o una investigación de mercados, esperaría entonces retornar 3 veces lo que invertí, es decir, cerca de $4 millones. Para que se haga una imagen de lo importante entonces que es el conocimiento del dedillo de ese cliente que me va a generar la venta o el ingreso o el valor económico dentro de la organización. Eso me permite a mí entonces reducir casi un 25% de los riesgos que están asociados en la construcción de una nueva iniciativa empresarial. Por lo cual, investigar el mercado es una inversión estratégica que tienen que hacer todas las pymes y permitirse todas las pymes. Lastimosamente, muchas empresas pequeñas o medianas, mejor, medianas no tanto, más bien micro y pequeñas empresas, por desconocimiento de esta variable, suelen casi que desarrollar el modelo de negocio y luego preguntarse a quién le voy a vender. Definitivamente, antes de hacer esto, pues yo tengo que resonar y reconectar claramente con el nicho específico de mercado que yo quiero impactar y cuál es la diferenciación que yo le estoy haciendo con otras ofertas que ya pueden existir en el mercado. Un buen estudio de mercado pues analiza los aspectos cuantitativos del mercado, dices el tamaño, las tendencias del mercado, pero también cualitativos, es decir, el comportamiento, las necesidades del cliente, tratando de ofrecer una visión integral para saciar ese resultado óptimo, esa expectativa de mercado que acabamos de hablar, de mencionar hace un rato. Entonces, ¿qué estoy tratando de comentar acá? Pues básicamente, antes de abordar una iniciativa empresarial, pues tenemos que saber que como gerentes tenemos que tener un plan. Y a ese plan le llamamos plan empresa. Y ese plan empresa trata de responder las 4 preguntas que mencionamos hace un rato. ¿Qué vendo? ¿Cierto? ¿Cómo lo vendo? ¿En cuánto lo vendo? ¿Y a quién se lo vendo? Dentro de estas 4 preguntas, particularmente a mí, como gerente, creo que me suena más importante o considero más importante mejor a quién se lo vendo. Y para reducir esa incertidumbre a quién se lo vendo, arrancamos con el estudio de mercado que básicamente lo que nos permite es identificar los competidores, pero también identificar la oferta de producto y las necesidades del cliente. Entonces, perdón que se me están pasando aquí, estoy teniendo problemas, listo. Arranquemos entonces con ese análisis de mercado. El análisis de mercado pues es esencial dentro de ese plan de negocio y un estudio efectivo debe evaluar los 5 componentes esenciales dentro de esa visión estratégica del mercado. Tamaño del mercado, tendencias del mercado, comportamiento del consumidor, barreras de entrada a nuestro producto y los marcos regulatorios, que pueden impactar en ese mercado. El 30% del comportamiento del consumidor va a afectar la permanencia del negocio si no conocemos las necesidades, las preferencias y los patrones de compra para poder ofertar productos o servicios alineados al público objetivo. También se han identificado que tomar decisiones y identificar claramente el tamaño de mercado puede afectar la cantidad potencial de mercado que yo puedo abarcar y, por supuesto, la viabilidad del negocio. También entonces influye analizar las tendencias, ¿cierto? Evaluar las direcciones futuras del mercado para anticipar oportunidades y amenazas y sobre todo evaluar las barreras de entrada del negocio, es decir, reconocer todos los obstáculos de la inversión inicial, las economías de escala y los accesos a canales de distribución que tenemos como empresa. Y por supuesto, no menos importante, pero también que afecta el marco regulatorio, que examina también las normativas que afectan la operación del negocio para poder asegurar un cumplimiento legal.
A veces podríamos tener todos los elementos como saber que hay un comportamiento de consumo que busca o que identifica una necesidad, una oportunidad de mercado, hay un tamaño de mercado potencial bien estructurado, hay unas tendencias que buscan o se dirigen hacia mí. Sin embargo, hay problemas regulatorios que me permiten entonces ofertar el producto. Imaginemos que estamos tratando de ofertar en temas de educación. Hay un comportamiento del consumidor cada vez creciente de educación online. El tamaño de mercado de personas que buscan recapacitarse o adquirir una nueva competencia laboral, pues seguramente aumenta. Seguramente hay una tendencia alta de buscar ofertas comerciales de ese tipo. Y yo puedo entonces generar una plataforma de educación que genere habilidades o entrenamientos en diferentes aspectos o áreas o sectores. Comienzo a estructurar y tengo el personal para hacerlo, pero resulta que en Colombia la educación superior está regulada por un decreto, ¿cierto? Y por unas normas que permiten entonces que no cualquiera pueda llamarse universidad, no cualquiera puede ofertar educación superior. Y si bien yo puedo tener el conocimiento, las habilidades, el equipo de trabajo y un mercado dispuesto para pagar por mis habilidades o mis cursos de formación, pues no los voy a poder ofertar porque el marco regulatorio me frenó. Entonces, aunque tenga todos los elementos y aunque ahí le damos un peso en el análisis de la FADEPYME del 10%, pues el marco regulatorio es muy importante porque me va a permitir entonces que yo pueda desarrollar ese negocio o no lo pueda desarrollar o esté completamente limitado para poder acceder al mercado. Entonces, ¿cómo comienzo a desarrollar esa reducción de incertidumbre dentro del estudio de mercado? Y la metodología más importante dentro de la investigación de mercado son las cuantitativas o cualitativas. Cuando hablamos de metodologías cualitativas, nos enfocamos más en aspectos de menos tamaño, pero más específico, más al hilo de lo que yo quiero hacer. ¿Cómo yo podría abordarlo para poder reducir esa incertidumbre? Herramientas o técnicas como los grupos focales, en el cual yo, a partir de un grupo limitado que no puede superar las 12 personas, trato de identificar las necesidades de consumo, los comportamientos de consumo, el segmento de mercado que yo quiero abordar, para tratar de entonces identificar de una exploración un poco más profunda las motivaciones y las percepciones que tienen mis clientes sobre los productos y servicios, que me permiten cantar insights, o dicho de otra manera, hallazgos significativos sobre lo que es realmente importante dentro de mi consumidor. También encontramos entonces las investigaciones cuantitativas, que seguramente son las más populares dentro de la mayoría de visión de los gerentes o de los gestores empresariales, que son a través de elementos como encuestas, análisis estadísticos, que nos permiten medir la frecuencia y las tendencias numéricas que se presentan dentro de un mercado. Esto permite extrapolar cifras para poder saber cómo se va a comportar una población mayor. Podríamos hacer una encuesta para, por ejemplo, determinar cuánto es el comportamiento de consumo de alguien o cuántas veces va a comprar un producto o un servicio. Es decir, que nos permite ir identificando a partir de cifras numéricas contables cómo se comportaría el mercado. ¿Cuál es la diferencia primordial entre una y la otra? Pues una que es la investigación cualitativa nos permite hilar muy fino, ¿cierto? Tener una profundidad mayor sobre nuestros consumidores. Sin embargo, vamos a tener una dificultad que puede concentrarnos demasiado en nicho. Podríamos no extrapolar los resultados de un grupo de personas, de 10 personas, sobre todo un tamaño de mercado. Por otro lado, la investigación cuantitativa es la investigación que nos permite tener grupos mayores. A través de una encuesta yo podría tener 100, 200, 300 impresiones de personas que nos permitirían entonces estar mucho más cercano a lo que el comportamiento del cliente quiere en nivel masa. Sin embargo, perdemos profundidad, perdemos la visión de que alguien particularmente me pueda expresar de manera directa qué es lo que le gusta, qué es lo que le gusta, ¿cierto? Y por supuesto, otra técnica que también puede ser de investigación cualitativa o incluso mixta, que es la observación directa, en el cual yo en tiempo real estoy tratando de ver cómo se desenvuelven las personas lejos de solamente hacer una pregunta, sino registrar las acciones, las intervenciones que él tiene. Yo podría combinar estas técnicas de manera mixta para poder tener información tanto profunda como de mayor alcance. Imaginémonos que quiero ver cuál es el comportamiento de consumo de una persona en un supermercado. Yo podría ir, observarlo cómo interactúa con los productos, cómo se moviliza por los pasillos, y ahí yo estoy teniendo información directa
que luego la puedo mezclar con una entrevista para tener información cualitativa o con una encuesta para tener información cuantitativa. Es decir, que comienzo a nutrir. Básicamente, independiente de qué técnica yo esté utilizando, qué herramienta esté utilizando, lo que yo quiero es tener información que me permita reducir incertidumbre, desconocimiento sobre el consumidor. Pero no solo basta con ofertar, con analizar la oferta del mercado como tal, o la demanda como tal, perdón. Es decir, qué quieren mis consumidores, sino yo también tengo que saber qué existe en el mercado también. Cómo mis competidores sacian las necesidades de los consumidores. Porque eso me permite identificar fortalezas de los productos o servicios de la competencia, ¿cierto? Pero también identificar debilidades. ¿Cuáles son los sesgos, los puntos ciegos que tiene la oferta de productos o servicios de la competencia que yo podría fortalecer para poder luego establecer un elemento diferencial, una ventaja diferencial del producto? Si yo ya sé que la mayoría de mis clientes o de los clientes mejor se quejan que en la competencia el producto es difícil de abrir, pues entonces yo ya sé cuál es lo que tiene bueno, que a la gente le gusta, por ejemplo, el empaque, pero le parece difícil de abrir. Entonces, ¿cómo me acerco a ese empaque del producto, pero lo facilito para que sea más fácil de abrir? Es decir, que identificar la competencia es un elemento importantísimo para poder saber quiénes son mis competidores, qué tienen de fortalezas, pero también saber no subestimar cuáles son las ventajas que estos tienen para innovar y cómo podrían alcanzar o no alcanzar. ¿Cómo podría yo trabajar entonces ese análisis de competidores? Hay una herramienta que es mucho más puntual que se llama el análisis de fuerzas de Porter, que seguramente en esto no es el espacio idóneo para que lo hablen dentro del diplomado o dentro de este módulo mejor, porque seguramente lo podrán abordar en módulos siguientes, pero básicamente podemos analizar a partir de criterios cuál es la fuerza o la ventaja que tienen los competidores para un proyecto o para un mercado. ¿Qué criterios yo podría establecer a través de una matriz de doble entrada? Por ejemplo, el precio, la calidad, la variabilidad, el servicio postventa o la presencia digital. Y entre esos criterios, de esos aspectos a evaluar, yo me puedo posicionar. ¿Cuál es el valor cualitativo que yo me doy como empresa? Mi precio es medio alto, mi calidad es excelente, mi variedad es amplia, y luego establecer específicamente cómo están los competidores en esos mismos criterios. Por ejemplo, yo puedo decir, no, mi segmento es premium alto, pero ellos es premium en términos de precio y el competidor B es en términos económicos. Y yo comienzo a comparar para poder generar decisiones estratégicas sobre ese plan empresa a partir del conocimiento de la oferta actual del mercado. Entonces, ya teniendo claro exactamente cuál es la oferta, volvamos entonces a la demanda. Y para poder establecer una buena demanda, yo tengo que establecer exactamente hacia quién voy. Y para eso entonces le llamamos segmentación de mercado. Yo no le vendo a todo el mundo. ¿A quién exactamente le vendo yo? Y lo tengo que conocer casi que como conociéndome a mí mismo o conociendo mi organización. Hay muchas formas efectivas de segmentar el mercado, ¿cierto? Identificando exactamente cuál es el grupo homogéneo al que yo me quiero dirigir para poder personalizar de manera efectiva. Yo puedo segmentar a través de comportamientos o a través de características sociodemográficas o a través de características psicológicas, entre muchos otros aspectos. Entonces, lo importante es identificar cuál es el grupo homogéneo al que yo quiero hablarle, con el que yo quiero resonar, con el que yo le quiero resolver las necesidades específicas y cómo hago para tener mayor impacto con lo que a él verdaderamente le importa. Porque si yo digo que yo le quiero vender a los entusiastas del fútbol, a los que les gusta el fútbol, estoy hablando de un mercado grande, ¿cierto? Pero si yo lo que quiero es dirigirme a los aficionados de un equipo en particular de la costa o del Valle del Cauca o de Cundinamarca o de la región paisa o de Antioquia, pues seguramente la cosa va a cambiar. La forma de yo hablar con la idiosincrasia de ellos, pues va a cambiar. El impacto del marketing que va a tener tiene que ser distinto, porque no todos hablamos igual, no todos pensamos lo mismo. Por lo cual, más allá de generar una expectativa enorme hacia los clientes, de todos los clientes al que llegue el evento, tengo que saber a quién, contra quién yo quiero resonar
contra quién estoy yo planteando, o mejor contra quién no, con quién estoy yo resonando y con quién estoy construyendo esta propuesta de valor. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy haciendo una segmentación efectiva dentro de mi mercado? Lo primero es, tengo que tener un mercado medible. Es decir, que yo lo pueda cuantificar el número de personas y que yo pueda saber exactamente cuál es el poder adquisitivo de esas personas. Estoy hablando, por ejemplo, de los amantes de la música vinilo. Sé exactamente cuántas personas entusiastas, aficionados de la música en vinilo hay. Si lo que yo quiero vender es café, sé exactamente cuántas personas hay en mi territorio, cuáles son las personas que consumen más café, específicamente qué segmento en términos de universitarios o ejecutivos, para quién estoy dirigiendo eso, exactamente cuántos son, 20, 30, 100, 1000, 1500. Definitivamente eso va a afectar el tamaño del mercado, el tamaño de la empresa y el tamaño de los procesos e incluso hasta el tamaño organizacional. Porque no es lo mismo tener una cafetería con 3 personas para atender a un público rotativo de 100 al mes que tener una mega empresa que produce café, que lo exporta, ¿cierto? Que necesita más empleados para saciar esa demanda tan enorme de café en una localidad, en una región. No es lo mismo de pronto tener una cafetería en el centro que tener una cafetería dentro de una universidad o tener una cafetería al lado de una biblioteca. Eso va a marcar definitivamente el tamaño de los procesos que yo voy a ejecutar. Por supuesto, tiene que ser accesible, es decir, tiene que ser alcanzable a través de los canales que yo cuento para poder llegar allá. Imaginemos que yo quiero vender productos de alta tecnología, pero no tengo cómo hablar con los proveedores de compra de las empresas tecnológicas. O yo no tengo cómo hablar con esas personas que son mi mercado. Yo quiero venderle a un mercado premium. Quiero venderle a una persona adineradas, pero yo no sé dónde están, no sé dónde viven, no sé dónde trabajan. ¿Cómo llego a él? ¿Cómo me accedo a él? De eso es sustentable, es decir, el margen de beneficio que me genere, llevarle la propuesta de valor a esas personas, tiene que compensar los costos que yo estoy generando para poder llegarle a la propuesta de valor. Como decimos en mi tierra, pues nadie vende huevos para comprar huevos. Todos generamos una diferenciación que quiere generar valor dentro de la empresa. Y yo, si bien puedo tener identificada claramente el mercado que yo quiero hacer, pues ese mercado tiene que ser lo suficientemente atractivo para mí, para ganar utilidad. Quiero hacer no sé, un bar para melómanos que les gusta la música rusa, punk post-ruso. ¿Qué tantas personas hay en mi ciudad que les gusta ese rock o ese punk post-ruso? No, es que hay 5 personas, hay mercado, listo. Esas 5 personas justifican que yo haga esa inversión. Esos son los análisis que yo tengo que hacer para poder generar una buena segmentación de mercado. Y, por supuesto, debe ser accionable. Es decir, que yo puedo hacer acciones o diseñar programas efectivos para que ese segmento de mercado sea atractivo para mí o me busque. Entonces, en resumen, tengo que generar un mercado medible, accesible, que me permite generar utilidad y que yo pueda trabajar sobre él, que pueda conversar con él para que ellos estén interesados en gestionar una iniciativa empresarial conmigo. Entonces, ¿cómo pasamos de estos estudios de reducir incertidumbres al éxito empresarial? Principalmente lo que tenemos que hacer es una investigación. Recopilar información sistemática, bien sea cualitativa o cuantitativa, que nos permita comprender exactamente quién es con el que yo quiero hacer negocio, qué le estoy vendiendo y a quién se lo estoy vendiendo. Definitivamente tenemos que hacer una interpretación estratégica de la afirmación obtenida. Es decir, que aunque yo tenga mercado que me esté pidiendo, el dueño de la empresa soy yo. Yo tengo que tener la capacidad de tomar decisiones para saber hacia dónde quiero dirigirme. Ahí es donde entran las habilidades gerenciales y ese liderazgo. Si bien pueden haber muchos datos específicos, pueden haber información específica, yo tengo que tener claridad hacia dónde me quiero dirigir. Para poder luego entonces planificar estrategias que me permiten caminar. Entonces planteamos desde el por qué y qué vendo hacia cómo lo voy a vender, que luego me permita entonces establecer acciones específicas de planes de implementación, de indicadores que me permitan controlar la iniciativa empresarial. Que yo voy haciendo entonces un ejercicio iterativo constante de seguimiento para poder ajustar. Tanto el plan de mercado como el plan de empresa son instrumentos que me permiten a mí volver explícito lo implícito y ir modificándolo en el camino, que nos permita entonces
pulir esas habilidades gerenciales, ser una fuente de inspiración a los que trabajan conmigo y poder materializar entonces iniciativas efectivas dentro del modelo de negocio. Por eso entonces damos por terminado esta unidad 2 del plan de empresa y el estudio de mercado que comienza a materializar las habilidades gerenciales. Esperamos entonces que haya sido significativo para ustedes este primer encuentro. Continuamos entonces dentro del diplomado de habilidades gerenciales con el siguiente módulo que les va a permitir entonces a ustedes comenzar a implementar estas acciones en acciones de marketing. Entonces el módulo que va a estar dirigido por otros profesores va a estar centrado en cómo planificamos esa gestión empresarial a través de la gestión comercial, el marketing y la producción de esos bienes y servicios. Esperamos haberlos inspirado para comprender el impacto que tiene la visión empresarial, el gerente dentro de la empresa, en esa implementación que luego ustedes van a poder continuar dentro del diplomado. Muchas gracias. Así es, Jeffrey, muchísimas gracias. Yo creo que esta intervención de Jeffrey es supremamente interesante porque fíjate, Jeffrey, que hablaste desde el aspecto epistemológico y básicamente terminamos pues en las herramientas para la elaboración de un estudio de mercado que pueda ser de manera efectiva y hablamos de el tema de cómo podemos minimizar el riesgo a través de todas esas acciones. Entonces, pues bueno, estudiantes, ustedes gerentes, la intención primordial es que todo este contenido que tú estás viendo aquí en este diplomado, pues lo puedas llevar a tu vida real, lo puedas llevar a tu entorno empresarial, lo puedas llevar a tu cargo que estás desarrollando, pues a través de todas estas estrategias que te estamos dejando. Importante que recordarte que en la plataforma pues tienes habilitado pues tu espacio de diplomado. Aquí vas a encontrar todos los contenidos relacionados pues a las unidades temáticas de este diplomado y lo que nos concierne a nosotros en este primer módulo de empresa-organización y la elaboración de un estudio de mercado. Aquí encontrarás un contenido complementario sobre el cual pues nosotros nos basamos en el día de hoy. Entonces aquí encontrarás materiales como podcast y información complementaria que te permitirá también seguir creciendo a través de todos estos conceptos. Al final de cada módulo o de cada En espacio, este curso de habilidades gerenciales nos adentraremos en un viaje de autodescubrimiento y desarrollo de liderazgo a través de los arquetipos de Carl Jung. Por supuesto, te va a permitir Cada módulo explora un arquetipo diferente, ayudando a los participantes a reconocer el éxito del diplomado. Entonces, para todas las personas que se conectaron en diferido, pues les agradecemos el espacio y bueno, esperamos que sigan disfrutando de este diplomado. Profe Jeffrey, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por ayudarme con este cierre. Muchas gracias a todos los oyentes, los escuchantes de esta presentación. Espero que haya sido bastante diciente para ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.